Bueno, lo primero que vamos a ver son los materiales que vamos a utilizar para este bolsito. Centímetro, marcadores, ¿sí? Tijera, el hilado que vamos a utilizar. En este caso yo usé un algodón 8/6, pero bueno, pueden utilizar, como siempre les comento, el material que quieran, ¿sí? Y una agujita acorde al material que van a utilizar. Yo en este caso recomiendo que utilicen una aguja pequeña, ¿sí? Para que la trama les quede bien cerrada, ¿sí? En este caso para que tome más rigidez la estructura del bolsito, ¿sí? Bueno, comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es realizar una tira de cadenas, ¿sí? Que contenga la cantidad necesaria para generar todo este contorno, ¿sí? Que incluye la manija y la abertura de nuestro bolsito, ¿sí? Bueno, eso lo van a definir ustedes. Yo les voy a decir cuántos utilicé, pero ustedes lo van a calcular tomando medidas y según lo que quieran realizar, ¿sí? Si una manija más larga, más cortita, si la medida que quieran del bolso. Así que bueno, yo les paso mi medida, pero como siempre les digo, ustedes son libres de hacerlo a su gusto. Vamos a comenzar entonces con un nudo deslizado. Y vamos a realizar entonces, como les dije, cadenas que contengan la medida del contorno de toda la manija y la abertura de nuestro bolsito, ¿sí? Yo para la manija utilicé 80 puntos, ¿sí? Voy a realizar 80 cadenas. Y para la abertura de mi bolsito utilicé 50 puntos, ¿sí? Así que en total tenemos 50 más 80, 130, ¿ok? Entonces en este caso voy a hacer 130 cadenas. Una vez que ya tengo todas mis cadenitas, lo que voy a hacer es unir, realizando este movimiento para que no me quede torcida, ¿sí? Voy a verificar que esté derechita. ¿Ven? De esta manera lo voy a cerrar utilizando en la parte de adentro de la cadena, ¿sí? Con un punto deslizado. Vamos a trabajar siempre en el lobito este que se genera acá dentro de la cadena, ¿sí? No en la parte de afuera. Ahora lo que vamos a hacer es marcar, ¿sí? Lo que corresponda a, vamos a separar, mejor dicho, lo que es la boca de nuestra cartera, de nuestro bolso y la manija, ¿sí? Habíamos dicho que íbamos a separar 50 puntos para la boca del bolso, así que vamos a contar. Acá tenemos 2, 4, 68, 50. Aquí voy a colocar un marcador, ¿sí? Y no necesito marcar más, si ustedes quieren marcan, pero en esta parte va a ser la unión acá, de ahí hasta acá. Así que cuando comienzo a tejer de esta parte ya sé que es la parte de la boca, así que no hace falta marcarlo. Bueno, aquí vamos a comenzar entonces a tejer la parte de la manija. Levanto 2 cadenas, ¿sí? Que van a ser mi primer vareta. Y en la misma cadena vamos a hacer una vareta. De esta manera hacemos un aumento, ¿sí? Luego lo que voy a hacer es realizar una vareta en la siguiente cadena y en la que continúa vamos a hacer un aumento, o sea, 2 varetas. Esto lo vamos a repetir en toda la parte de la manija, o sea, sería una vareta y un aumento de varetas, ¿sí? Todo hasta llegar a antes de la marca, ¿sí? Bueno, acá ya llegué a la parte de la marca donde corresponde ya realizar la parte de en la boca del bolso, ¿sí?
Bueno, esta sería toda la manija con los aumentos. Miren cómo ya se va formando el voladito. Bueno, lo que hago acá simplemente en esta parte va a ser realizar varetas, ¿sí? Vamos a trabajar de la misma manera tomando la parte de adentro de cada cadena y vamos a realizar simplemente varetas. Voy a volver a marcar para las próximas vueltas. Y bueno, lo que voy a realizar es todas varetas hasta llegar aquí, al comienzo. Bueno, aquí yo llegué al final. Lo que voy a hacer es realizar un punto deslizado en la segunda cadena, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es levantar 2 cadenas y voy a girar mi labor, ¿sí? Y voy a trabajar todas varetas, todo alrededor, ¿sí? Sin realizar ningún aumento, sin nada. Simplemente varetas. Aquí ya realicé la segunda vuelta, la voy a cerrar. Y bueno, para hacer la tercera vuelta, nuevamente levanto 2 cadenitas, giro mi labor y en la parte de la manija donde estamos realizando el volado, vamos a hacer otras filas de aumentos, ¿sí? En este caso vamos a hacer 2 varetas, ¿sí? O sea, la primera vareta serían los puntos, ¿sí? Las cadenas que levantamos. Luego la segunda, una vareta. Y en el tercer punto hacemos un aumento. Repetimos una vareta, 2 varetas y en la tercera un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda la parte de la manija, o sea, acá donde estamos haciendo el volado. Llegamos a la marca y a partir de la marca vamos a realizar solamente varetas. Si en esta parte siempre vamos a trabajar las varetas. Bueno, aquí terminé la tercera vuelta. Voy a comenzar la cuarta, levanto 2 cadenas, giro y realizo toda una vuelta de varetas sin ningún tipo de aumentos. Con estas 4 vueltas yo ya finalizaría mi diseño. Están ustedes si ustedes quieren realizar más vueltas para generar un ancho del volado un poco más grande o dejarlo así como hice yo en 4 vueltas, ¿sí? Si lo van a seguir realizando más vueltas, lo que tienen que hacer es repetir el sistema este de aumentos, una vuelta simple y otra vuelta con aumentos, y eso lo van a ir repitiendo. Recuerden que los aumentos no son siempre iguales, sino que van aumentando, o sea, tenemos una vareta, un aumento, en el que sigue 2 varetas, un aumento, y si ustedes realizan otro aumento más, sería 3 varetas, un aumento, ¿ok? Bueno, yo voy a terminar esta vueltita y bueno, y nos encontramos ahí. Bueno, y aquí ya terminé la cuarta vuelta, ¿sí? Sin aumentos, solo de varetas. Y ahora vamos a empezar a trabajar ya la parte de el bolso en sí, ¿sí? Esto ya nos quedaría así terminada la manija, ¿okay? Para eso vamos a hacer varetas simplemente desde la unión esta que estábamos trabajando, la unión de las vueltas hasta la marca, ¿sí? Entonces simplemente vamos a levantar 2 cadenas y en esta parte vamos a trabajar con las 2 cadenas de inicio solo para levantar la labor, lo cual vamos a realizar en el mismo punto una vareta, ¿sí? Este conjuntito va a ser nuestra vareta, ¿ok? Para que nos quede más prolijo. Entonces vamos a realizar simplemente varetas. Toda una fila de varetas, en este caso serían 50. Recuerden que era eso lo que habíamos separado. Y vamos a hacer varetitas hasta la marca. Bueno, aquí ya llegué a las 50 varetas. Acá tenía mi marcador, lo saqué. Y ya no lo voy a utilizar más porque ahora no va a ser necesario.
voy a levantar 2 cadenas que me van a servir, como dije, solo para levantar mi altura, ¿no? En este mismo espacio entonces hago una vareta. Esta es mi primer vareta. Y así voy a ir repitiendo las varetas hasta llegar aquí, al final. Bueno, aquí llegué al final. Un detalle que le quiero mostrar. Ven que nosotros cuando levantamos, empezamos, hacemos 2 cadenas y una vareta. Al finalizar la vuelta, acá lo que vamos a hacer es simplemente una vareta en esta parte, ven, en donde está la vareta. Las 2 cadenas las voy a ignorar, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque si ustedes hacen otra vareta acá, lo que van a hacer es realizar un aumento, ¿sí? Así que recuerden que esto vale por una. Ahora levanto otra vez 2 cadenas, giro y comienzo a hacer varetas nuevamente, ¿sí? La primera y así sucesivamente. Esto lo vamos a repetir 18 veces, o sea, vamos a tener 18 vueltas sin contar las 4 que ya hicimos anteriormente, ¿sí? 18 de estas nuevas vueltas que estamos dando, que son de 50 varetas, ¿sí? Aquí ya lo tengo terminada mis 18 vueltas, ¿sí? Acá ya estoy trabajando en otro color porque, bueno, tengo 2 modelos que hice diferentes, diferentes tonos. Así que bueno, acá tengo mis 18 vueltitas. Ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer un par de disminuciones como para generar vamos a redondear los extremos, ¿sí? Bueno, para eso entonces vamos a levantar 2 cadenas, giro mi labor, y lo que hago es, no voy a realizar la vareta en la primer vareta, así como estábamos haciendo anteriormente, sino lo que voy a hacer es directamente voy a hacer una vareta en mi segundo punto, ¿sí? De esta manera acá ya vamos a generar una disminución. Luego voy a seguir haciendo varetas hasta llegar al final y ahí vamos a hacer otra disminución. Bueno, acá estoy llegando ya al final de la vuelta. Les voy a mostrar cómo hacer la disminución. Simplemente tomo la lazada, realizo una vareta sin terminar y luego hago lo mismo en esta última, ¿sí? Sin terminar, y cierro todo junto. Así nos quedaría esta disminución. Luego, para la siguiente vuelta, vamos a levantar 2 cadenitas y vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio, ¿sí? Vamos a realizar una vareta no en la primera, sino en la segunda, ¿sí? Entonces, de esta manera hacemos la primera disminución. Esto lo vamos a repetir 2 veces más, ¿sí? No, perdón, 3 veces más. En total vamos a hacer 4 disminuciones. Bueno, aquí ya tengo terminado todo prácticamente el trabajo. Recuerden que tienen que realizar 2 veces esta pieza, ¿sí? Exactamente la misma 2 veces, ¿sí? ¿Ven? Entonces lo que vamos a hacer ahora es unirlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a unir todo el contorno que corresponde a la bolsa, digamos, de nuestro trabajo, ¿sí? Por el lado del derecho va a quedar esta unión, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a enfrentar entonces las 2 piezas y vamos a comenzar acá en este extremo donde tenemos el vértice entre la manija y el cuerpo de nuestro bolso, y vamos a comenzar haciendo una cadena envolviendo, ven, las 2 varetas, ¿sí? Recuerden que teníamos filas de varetas
en estas filas es donde vamos a trabajar. Vamos a hacer un medio punto. Acá ya tendríamos dos porque tenemos una cadena y el medio punto. Y lo que vamos a hacer es 2 medios puntos en cada fila de vareta, ¿sí? Yo acá voy escondiendo el hilo de paso. Así que bueno, acá tengo otra línea, ¿ven? Tomo una vareta de un lado, la vareta del otro, las envuelvo, ¿sí? Y realizo el medio punto. 2 en cada fila, ¿sí? Este procedimiento lo voy a repetir en toda la vuelta, solo que al llegar a esta parte, ven que es la base, acá simplemente vamos a hacer varetas, medios puntos, perdón, donde están cada una de las varetas, ¿sí? Cómo se presentan. Bueno, como les decía, acá les muestro, ven, en la parte donde están las varetas simplemente hacemos medios puntos, ¿sí? Y en los laterales van a quedar 2 medios puntos por cada fila de vareta. Pueden ahora dejarlo así, que queda muy bonito, o si no, hacerle un detalle que les voy a enseñar ahora, que es un punto que también hemos utilizado en otros proyectos, ¿sí? Que se llama el punto picot. Bueno, acá yo terminé mi último punto, y lo que hago es un punto deslizado para que me quede más redondeado. Levanto una cadena, giro, y lo que voy a hacer es hacer 3 puntos deslizados, ¿sí? Sobre cada medio punto, ¿ok? 3 puntitos deslizados. En el cuarto medio punto hago un punto deslizado y levanto 3 cadenas. 1, 2, 3. Y luego en el mismo punto de donde salieron las 3 cadenas voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? Luego repito, hago 3 puntos deslizados tomando los medios puntos, 3, y en el cuarto repito 1, 2, 3 cadenas, un punto deslizado en el mismo medio punto de donde salieron las 3 cadenitas, y continúo 3 puntos deslizados, y en el cuarto punto deslizado levanto 3 cadenas y hago exactamente lo mismo. Así todo alrededor. Bueno, y así quedaría terminado con todo el bordecito del detalle que hicimos recién por último. Y bueno, y las manijas, que es, digamos, que el detalle principal de este bolsito, ¿sí? Acá lo abrimos, es bastante amplio. Bueno, igualmente ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieran en base a la explicación que acabo de dar. Así que para nada, manos a la obra. Espero que lo hagan en muchos tonos, en muchos tamaños, y bueno, y si quieren ir haciendo algunas modificaciones o algo, bienvenida. Así que bueno, nada, los espero el próximo tutorial. Les mando un beso grande y bueno, gracias por estar. Chau, chau.